tema. ¿Quién es Abel Alexander? Mi nombre es Abel Alexander. Hace muchos años me dedico a investigar la historia de la fotografía argentina y un poco latinoamericana. Mis antepasados fueron precursores de la fotografía en Europa y en América del Sur. Mi abuelo vino de Alemania con esta nueva técnica del daguerrotipo. Fotógrafo hace muchos años, sin saber que mis antepasados habían sido pioneros. Y luego una investigación familiar dio como resultado la sorpresa de que, en este caso, Adolfo Alexander, que era mi tatarabuelo, había sido un daguerrotipista pionero en el norte de Alemania. En la fotografía eso me llevó a investigar el tema, con la sorpresa de que en la Argentina prácticamente no se había hecho nada sobre este asunto. La fundación de 1985 de un centro de investigaciones, que fue la primera entidad dedicada a la historia de la fotografía, y años después, en 1992, se formaron los congresos de historia de la fotografía que se venían realizando hasta el presente, en 1940. Entonces se han publicado más de 500 trabajos de investigación sobre este periodo de 100 años, de un siglo. Y claro, aparecen constantemente cosas muy interesantes. Entre ellos, una entidad que fue precursora de la fotografía amateur, que fue la Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados, que supongo que ustedes están buscando. Ese es el tema, puntual. Te hago una consulta más sobre lo anterior. Yo cuando empecé a estudiar fotografía, también el primer autor que me sugirieron fue Giselle Freund. Claro. Y me llamó la atención, no como muchas áreas, que fuera alguien de afuera de Argentina que haya estudiado y que nos referenciemos en alguien ajeno. Entonces me empecé a buscar en las academias qué opciones había de historia, alguna materia, alguna carrera que se dedique a historia que tenga alguna orientación en la fotografía, y no la encontré. No existe al día de hoy eso. Bueno, sí existen. En la Facultad de Filosofía y Letras hay algunos alumnos que han presentado sus tesis de licenciatura o de doctorado. Como chica Julieta. Bueno, la primera fue Verónica Tell, que es nieta de un gran fotógrafo, Gastón Burquín. La segunda, que se ha recibido como doctora, es Andrea Cosperolo, que es la hija de Andrea Cosperolo, que es un reconocido historiador de la fotografía. Luego también se ha graduado un investigador de apellido Guerra, cuyo nombre no me acuerdo ahora, con una tesis sobre la fotografía mortuoria. O sea que lo que había vaticinado en algún momento, yo me quedé medio sorprendido cuando me dijo, a ver, algún día se va a enseñar historia de la fotografía en las universidades argentinas. Y yo dije, ¿será? Y bueno, ahora sí lo estamos viendo. Pero la pregunta tuya es muy interesante porque, a ver, nosotros somos un país periférico, si estamos al sur de América, lejos de lo que se llama los países centrales. Entonces, la fotografía nace aquí como un nuevo arte extranjero, o sea, básicamente europeo. Y los primeros fotógrafos que trabajaron en el territorio argentino fueron en su inmensa mayoría extranjeros, franceses, algunos estadounidenses, italianos, ingleses, alemanes, y este panorama se abarcó prácticamente hasta las primeras décadas del siglo XX. De hecho, nunca tuvimos una industria fotográfica, por ejemplo. Y por supuesto, la historia de la fotografía, que como les dije nació en París en 1839, es una disciplina histórica nueva en el mundo, inclusive. Algo se hizo cuando fue el cincuentenario, pero digamos las iniciativas más fuertes fueron para el centenario, en 1939. Ya a partir de ese centenario ya hubo iniciativas en todo el mundo, y entonces el bicentenario, que fue en 1989, fue muy importante, y acá en Argentina se celebró también con muchísimos actos y iniciativas.
publicaciones. Si no hay críticos sobre la fotografía, si no hay ensayistas, esto tiene que ver con que nosotros no tenemos una presencia muy importante a nivel mundial, digamos. Fíjense, por ejemplo, que el daguerrotipo nace en Francia, la fotografía negativo positivo nace en Inglaterra, con William Henry Furtado, pero el país que de alguna manera toma ese nuevo invento y lo desarrolla de una manera extraordinaria fue los Estados Unidos, por ejemplo, precisamente porque tenía una poderosa clase media que consumía fotografía. Entonces, se puede decir que la fotografía fue el arte americano por excelencia. Ya en la misma etapa del daguerrotipo, ya empezaron a construir cámaras, los estuches y todos los insumos necesarios para poder desarrollar digamos, la labor o el trabajo del daguerrotipista. ¿Y en el Río de la Plata? En el Río de la Plata, el inicio de la fotografía en el Río de la Plata es interesante. Nosotros nos enteramos de las novedades que surgían en Europa gracias a los diarios locales, especialmente la Gaceta Mercantil. Y la primera cámara, por decirlo de alguna manera, que llegó al Río de la Plata no pudo desembarcar en Buenos Aires porque había un conflicto. La Confederación Argentina estaba en guerra con Francia, por lo cual no se pudo desembarcar. El navío que venía a esta cámara de daguerrotipo es una historia apasionante, tan interesante que hasta el mismo Julio Verne, en base a esta historia real, escribió una de sus famosas novelas que se llama 2 años alrededor del mundo. No sé. Pero esta cámara, que estaba operada por un sacerdote que había aprendido la técnica del mismo Daguerre, venía en una escuela flotante, o sea, una escuela que estaba dando la vuelta al mundo. El navío se llamaba el Oriental, el daguerrotipista, que era capellán y sacerdote, era Luis Conte, y él sí tomó daguerrotipos del centro de Montevideo, hizo, digamos, demostraciones públicas frente a las autoridades. Es interesante porque estaban algunos exiliados argentinos alrededor del Coronel de Rosas y todos ellos estuvieron presentes, o muchos de ellos estuvieron presentes, algunos dejaron testimonios escritos. Por ejemplo, el más interesante es de Margarita Rosas, Mariquita Sánchez de Thompson, que escribe una carta a su hijo Juan, dándole noticias sobre lo que había visto, y también Florencio Varela, abogado y periodista, que escribe un larguísimo artículo sobre esto, que lo publica en un diario de Montevideo, también el general Tomás Iriarte. Todos ellos dejan testimonios por escrito. Y 3 años después, en 1843, también en los medios locales, en los diarios de Buenos Aires, aparecen avisos casi simultáneos de John Eliot y de Gregorio Ibarra, ambos ofreciendo al público de Buenos Aires realizar retratos por el sistema de daguerrotipo. Entonces, con una diferencia de unos pocos años, llega la fotografía del daguerrotipo, pero hay limitaciones, o exclusividades, o diferencias. Bueno, en todo el mundo, el daguerrotipo era un proceso único. Y solamente, digamos, una élite económica tenía acceso a este proceso. Pero años después se simplifica, se cambia el proceso, aparece la nueva fotografía con el sistema negativo positivo, y eso hace que amplísimas capas de la población podrían tener acceso a su propio retrato. La placa de vidrio, el colorido. Sí, o sea, a través de algunos adelantos. O sea, William Henry VIII, el inglés, tuvo, digamos, la paternidad de este invento del negativo positivo, primero obviamente con negativos de papel encerado, que se trasladaban después a un positivo. Puso muchas patentes de protección, estas vencieron al cabo de 10 años,
Y al vencerse las patentes, ya la fotografía técnicamente había evolucionado de tal manera que cuando quiso repatentar su invento no lo pudo, y entonces el papel fue reemplazado por el vidrio, y digamos, los componentes químicos también cambiaron, por lo cual aparecen los negativos llamados acordeón húmedo, había que fabricarlo de alguna manera instantes antes de la toma, y el papel a la albúmina, que reemplaza el papel sonado de Talbot. Papel albúminado porque el aglutinante eran las sales, la clara de huevo. Sobre la clara de huevo flotaban las sales de plata. Y ese proceso, ese nuevo proceso fotográfico, que se inicia a partir de 1850, cuando se vence la patente de Talbot y se empieza a divulgar por el mundo, también llega a la Argentina, y llega porque hay un francés de provincia, pero que se instala en París, llamado Disdeli, que inventa la famosa tarjeta de visita o carte de visita con una cámara de 4 objetivos, y que entonces te permite que la gente entre a un estudio y pueda tener 12 retratos en distintas poses por un precio muy inferior al daguerrotipo. Fotografías que se pueden enviar por correspondencia. La carte de visita funciona como una especie de moda, entonces había una cartomanía, todo el mundo se tomaba retratos, intercambiaban los retratos, y de la carte de visita surge el álbum fotográfico. Especialmente ayer del Tesoro me llamaron, que está acá al lado, el Tesoro de la Biblioteca Nacional, para mostrarme un álbum que apareció en uno de los sectores del Tesoro, y es un álbum muy temprano de carte de visita con retratos de las grandes figuras que hacen a la historia argentina, empezando con San Martín. En esos retratos, hay pocos retratos de San Martín, son 4 o 5 conocidos. No, o sea, San Martín, como todas las personas de su época, San Martín por empezar no era afecto a los retratos, o sea, no le interesaba mucho el tema. Pero a pesar de eso se le hicieron retratos, algunos eran copias de copias, pero eran pictóricos. El más importante iconógrafo de San Martín se llamaba Gil de Castro. Pero ya anciano en París, hacia 1848, su hija Mercedita lo llevó, se dice, un poco engañado al estudio de un daguerrotipista, y por lo menos se le tomaron 2 retratos al daguerrotipo. Claro, uno que se conserva en el Museo Histórico Nacional, que tiene una pose napoleónica, la otra que es la misma sesión de pose, o sea, se tomó un poco después, en la misma sesión de pose, aparece con las 2 manos apoyadas en los brazos del sillón, digamos, ¿no? Este último se extravió, se considera perdido, no se sabe dónde está, pero antes de perderse se pudo reproducir el daguerrotipo por el proceso fotográfico en una carte de visita. Entonces, tenemos 2 imágenes fotográficas de San Martín, todas tomadas en 1848 en París. Una está, la original está en la biblioteca, en el Museo Histórico Nacional, y el otro está reproducido, y ya en la época se ha reproducido mucho. Mi tatarabuelo hacía reproducciones de los daguerrotipos de San Martín, porque eso es lo que tenía la reproductibilidad del sistema negativo positivo. Uno compraba una carte de visita y con la cámara yo volvía a tomar fotografías, y así se reproducía y así se vendía también. Los fotógrafos son artistas, son artesanos, son fabricantes, pero también son comerciantes. O sea, ellos tenían que vivir, tenían que mantener sus familias, sus empleados, sus estudios. Entonces había muchas estrategias para vender y ganar dinero y poder mantenerse con esa profesión.
En estos años, o sea, se está democratizando lentamente un poco más la fotografía, o el acceso a una foto, no tanto así a la cámara, al medio. Por eso te quería preguntar, ¿cómo surge en ese espíritu de la época, cómo surge esta asociación? Bueno, a ver, buena pregunta. Gran Roma, gran historiador de la fotografía, hace décadas que trabaja en el Museo de la Coder, en Max House, en Rochester, ha dicho de que la fotografía tiene cambios tecnológicos cada 20 años. Y los cambios tecnológicos en la fotografía han marcado los rumbos. Desde el nacimiento de la fotografía hasta la década del 80, la fotografía estuvo en esos 40 años, tuvo en su inmensa mayoría el poder de los fotógrafos profesionales o los fotógrafos científicos que utilizaban la fotografía para sus investigaciones, pero básicamente de los fotógrafos profesionales. Pero los cambios técnicos, especialmente en las cámaras, pero también en los procesos fotográficos, dan de pronto la posibilidad que los aficionados puedan tener sus propios equipos. Y eso marca fuertemente la fotografía, porque la fotografía profesional es una fotografía que está al servicio del comitente, o sea, de la persona que va al estudio y quiere un retrato. Si bien estéticamente los retratos estaban, digamos, manejados por los mismos profesionales, pero no se le podía entregar un retrato medio raro a un cliente porque el cliente quería un retrato convencional. Tengo que decirles que la fotografía gira fuertemente en la retratística, o sea, el negocio fotográfico básicamente en más del 90% está dedicado a los retratos que se tomaban en las galerías de pose. Una necesidad del público. Una necesidad o sea, la gente no quiere morir, nadie quiere morir, todos sabemos que vamos a morir, pero la gente se da cuenta rápidamente que aquellos retratos que solamente estaban, digamos, al alcance de las clases más pudientes, porque podían contratar un pintor, ahora gracias a la fotografía, ellos iban a morir, pero esos retratos le iban a sobrevivir. Esto se ve hasta reflejado en la fotografía mortuoria. De pronto había que salir a buscar un fotógrafo rápidamente porque se había muerto el abuelo y del abuelo no se tenía una sola foto. Ni hablar de los niños pequeños que la mortalidad era muy grande. Por lo cual la fotografía está al servicio de la iconografía de la gente, del pueblo, y la gente quiere conservar, la gente quiere tener su propio retrato. De alguna manera, digamos, esto también tiene que ver con el ascenso de las clases sociales, ¿no? Eso lo explica muy bien Jason Fromm. La gente quería tener su propia representación icónica, que es, acá estoy yo, este es mi retrato, este es el retrato para mi familia, pero este es el retrato que van a tener mis nietos. O sea, voy a seguir viviendo en la historia de mi familia a través de mis retratos. Porque uno podía dejar una carta, pero cómo era esa persona no lo sabía antes de la fotografía, y ya le digo que la pintura era solamente para una clase muy exclusiva. De hecho, los retratos pictóricos más antiguos recién asoman hacia fines de la década del 18. Y los que después, las personas que después se asociarían a esta asociación civil, eran personas de clase alta. Bueno, empecemos por el principio. La irrupción de las placas secas que se fabricaban en forma industrial, las grandes fábricas europeas y americanas, el descenso de los tiempos de exposición frente a la cámara, y básicamente las cámaras de mano, que ya no necesitaban trípode, generó una nueva raza de fotógrafos que fueron los aficionados. La primera de las primeras sociedades se formaron básicamente en Inglaterra y especialmente en Francia, la Sociedad Francesa de Fotografía. Y esta moda
de alguna manera se propagó por el mundo. Entonces empezaron a surgir sociedades de fotógrafos aficionados en casi todos los países del mundo. También hacia la época, década del 80, empezaron a surgir un nuevo tipo de negocio fotográfico que eran los que vendían insumos fotográficos. Vendían todo lo que un fotógrafo profesional o aficionado necesitaba. Buenos Aires desde siempre fue la principal plaza fotográfica del país, de una manera abrumadora. Aquí estaban instalados los principales fotógrafos. Y muy pocos estaban radicados en el interior. Entonces, el 29 de abril de 1889 se reúnen 13 fotógrafos aficionados, clase alta, clase media alta, en la casa del doctor Ayerza, Francisco Ayerza, o Paco para los amigos, y se reúnen con el propósito de formar una sociedad de fotógrafos aficionados. Logran un acta, digamos, provisional, y pocos meses después comienza a funcionar la sociedad. Llegan un poco tarde porque los uruguayos formaron una sociedad fotográfica de aficionados varios años antes. Y esta sociedad va a ser muy importante en la historia de la fotografía argentina, muy importante. Eran personas de bien, industriales, comerciantes, diplomáticos, abogados, médicos, ganaderos, y hicieron lo que hacemos todos nosotros, o sea, compraron los mejores equipos y tenían medios para hacerlos, eran básicamente liberales, comenzaron a documentar sus reuniones familiares, sus casas, sus mansiones, sus estancias, sus paseos al campo, luego viajes por el interior del país y también por el exterior. Actuaban en forma, digamos, societaria. Tuvieron una primera sede en la calle Florida, lo que fue el estudio de Ferretti Bradley, un fotógrafo italiano y otro estadounidense. Ahí tuvieron su primera sede hasta que esta se incendió, y entonces se mudaron a la Avenida de Mayo. Y era un club de caballeros, como puede ser un club de esgrima o un club de ajedrez, era un club de fotógrafos. La fotografía era un avance tecnológico y artístico importantísimo en la sociedad de la época, así que ellos eran como una élite, digamos, intelectual, técnica, porque tomaban esta fotografía que todavía seguía asombrando al mundo 40 años después, 50 años después. Positivistas. Sí, sí, claro. Totalmente. Sí. Eran hombres ilustrados. Curiosamente, la sociedad se funda exactamente 50 años después del invento de la guillotina, en 1889. Finalmente, la sede que tenía en la calle, en la avenida de Mayo, enfrente de donde ahora es el Café Tortoni, era un verdadero club con características de club inglés. O sea, tenía sus salas de reuniones, tenían sus salas de estar, tenían una biblioteca muy interesante, cuyo destino desconozco, tenían laboratorios para los socios, hacían concursos fotográficos, se había desarrollado mucho entre los miembros de la SFAA, como se llamaba, la Sociedad Fotográfica de Aficionados, se había desarrollado mucho la fotografía estereoscópica, por los cuales había concursos especiales para fotografías estereoscópicas, y se hacían concursos y se otorgaban medallas y diplomas. Todo socio tenía una medalla de pertenencia a la sociedad fotográfica. Yo tengo un par de ellas, tengo también algún diploma. Y
Y la sociedad hizo una tarea muy patriótica, estuvo siempre al servicio de los proyectos nacionales. Por ejemplo, colaboró con el gobierno nacional en la época con las cuestiones del límite con Chile, por ejemplo, a través de fotografías que tomaban. O, por ejemplo, sus vistas nacionales estaban al servicio de las publicaciones de la época, diarios y revistas. De hecho, las primeras postales ilustradas con fotografías que se editaban en el país se hicieron con fotografías de la Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados. Pagaban una cuota, o sea, era un club que la gente tenía que asociarse y pagar una cuota, y los fondos se destinaban al progreso de esta sociedad, que llegó a tener 600 miembros, una suma importantísima. Podemos decir que esta asociación formó parte del ser nacional o ayudó a conformar la identidad nacional que se buscaba también en el espíritu, reafirmar el espíritu de la época con ciertas fotografías, por ejemplo. Bueno, como también lo hicieron los fotógrafos profesionales, había una cláusula por la cual los fotógrafos profesionales no podían ser miembros de la sociedad de aficionados, pero como los fotógrafos profesionales, por ejemplo, la Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados realizó toda una serie de retratos de tipos populares: el barrendero, el cantero, el aguatero, o sea, y además registraba todo el país en fotos. Y lo que es muy, muy importante, o sea, que los profesionales documentaban cosas muy puntuales, pero los aficionados llegaron con sus cámaras a lugares que nunca había llegado ningún fotógrafo profesional. En ese sentido, su labor es muy, muy loable. Pero es más científica, digamos, por algo eran liberales, más científica, más con ciertas libertades. Sí, ellos no tenían ninguna cortapisa, o sea, ellos podían fotografiar lo que querían y lo que les interesaba. Había muchos profesionales, había científicos, médicos, geólogos, agrimensores, documentaban sus estancias, los establecimientos industriales. Gente que eran argentinos, y les interesaba mucho el país, les interesaba muchísimo el país. Formaban parte de la generación del 80. Claro, es. Formamos parte de la generación del 80, donde se perfilaba que Argentina iba a ser una de las grandes potencias emergentes. Ya tenía como un destino manifiesto. A mí se hablaba en el Concierto Mundial de Brasil, por ejemplo. Eran Argentina, Canadá, eran los países que se veían, países no centrales, pero que se veían con un gran futuro, por muchas circunstancias, por la riqueza de la tierra, por la dimensión del país, por el efecto de la inmigración europea, y se perfilaba que iba a ser un gran país, y esta generación está muy orgullosa. En 1889 se conmemora el centenario de la Revolución Francesa, y se hace la famosa exposición universal en París, que es donde se inaugura el Torre Eiffel. Argentina tiene un stand extraordinario, saca el primer premio por la magnitud del stand, y los visitantes, que fueron millones, entraban a nuestro stand y quedaban asombrados de ver la cantidad de escuelas que tenía Buenos Aires, fotografiadas por el fotógrafo Samuel Buto, argentino descendiente de ingleses. Él tomó esos palacios de la educación, y los europeos no podían creer que en ese lugar remoto de América del Sur había semejantes establecimientos educativos. Esto indica cuál era la proyección, cuál era la dirección en la cual iba a la Argentina, y ellos eran una de las entidades que iban en ese sentido. Lamentablemente la sociedad se disolvió alrededor de 1926, a pesar de que quisieron auxiliarla. El mismo presidente Torcuato Alvear, que era miembro de la sociedad, quiso ayudarlos, pero la sociedad ya había declinado. Sin embargo, algunos de sus miembros fueron luego fundadores de
el Fotoclub Argentino. Fotoclub Argentino, cuyo desprendimiento, años después, va a dar nacimiento al Fotoclub Buenos Aires. De lo que queda de la Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados son algunas medallas, diplomas y por supuesto muchísimas fotografías. Y lo que quedan son los álbumes que ellos confeccionaron como entidad, 48 en total, que están en el Archivo General de la Nación. ¿Qué tiene que ver la casa Whitcomb con el material? No lo pude investigar. Bueno, de hecho la casa Whitcomb es también una larga historia. Como diría Kipling, esa es otra historia. La fotografía Whitcomb nace de la fotografía de Cristiano Junior. Cristiano Junior, un portugués que llega a Buenos Aires en 1867, en el 68 funda una importante casa de fotografía, un estudio de retratos en la calle Florida. Dirige este estudio durante 10 años y Alejandro Whitcomb y su socio Roberto Macker compran el estudio de Cristiano Junior, compran el estudio y el fondo de comercio. Y entonces, digamos, la visión empresarial de Whitcomb la lleva a ser el principal estudio del país. Se la llamó el estudio de los presidentes porque iban a fotografiarse el estudio de Whitcomb, moda que ya había iniciado Cristiano Junior tomando los retratos presidenciales con el bastón y la banda de amigos Faustino Sarmiento. Pero no hay una relación directa entre Whitcomb y la Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados. No hay una relación directa, eran como dos mundos. Sí, hoy vamos al Archivo General de la Nación y están los álbumes de Whitcomb, muchas de cuyas imágenes son las imágenes de Cristiano Junior. Eso lo hemos determinado con mi primo cuando hicimos el libro sobre el pionero de la fotografía, Cristiano Junior. Pero una relación directa entre la sociedad y la casa Whitcomb, de mi conocimiento, ninguna. ¿Y a qué le atribuís que el club haya se fue extinguiendo, digamos, hasta que el cierre? No tengo una explicación de por qué se fue extinguiendo. Supongo que la mística de los fundadores no se transmitió a las nuevas generaciones. La fotografía ya había crecido mucho, se había modernizado mucho. Entonces ser miembro de un club ya era como un poco obsoleto, ya la gente tenía independencia. Todavía en el 89 poder sentarse en una mesa e intercambiar las fotos y hacer comentarios y qué sé yo, era una cosa excitante. Pero algo pasó por el cual después finalmente esta entidad desapareció. Puede tener que ver también que el desarrollo de la fotografía llegó a un poco a ser, el ser fotógrafo aficionado a ser un poco más individual, tipo la técnica, pero el espíritu de la época también. Puede ser, además, por ejemplo, la sociedad prohibía personalizar las fotos que se tomaban. Esto era un antidiscurso del fotoclubismo. ¿Filmar como autor? Sí. No estaba prohibido. No estaba permitido. Aunque hay algunas fotos filmadas, pero la base del funcionamiento de esta entidad era que no había personalismos. Un compañero nuestro que fue ayer al Archivo General de la Nación y estuvo viendo algunos de los 48 álbumes, sí, entró a la computadora, abrió los álbumes y no encontraba ningún autor de ningún tipo. Bueno, esa es la explicación, digamos, no es que esté mal catalogado. No, esa es la explicación. Y qué bueno que los reporteros gráficos visiten el Archivo General de la Nación. Yo los veo a ustedes dos acá y los veo como un milagro. Bueno, otra cosa que
que es milagrosa es, en muchos talleres, una de las formas de estudiar fotografía es comparando fotografías entre otros, como hacía el Club de Fotógrafos. Sí, claro. Es una forma, y nosotros en Sí, Alcra sí, lo hacemos sí. en las materias de fotografía, que es muy común. Es una de las partes más interesantes esa. Mire, le voy a contar un cuentito real que lo conozco porque fui protagonista. A mí se me ocurrió hacer este centro de investigaciones y fui hablando con las pocas personas que en ese momento estaban interesadas en la historia de la fotografía, obviamente en Buenos Aires. Lo mío era también un sucio truco. En realidad lo que a mí me interesaba era que me di cuenta que 10 personas pueden encontrar más fotos de dos fotografías que una. Entonces, la idea de hacer un grupo dedicado al estudio de la fotografía me daba a mí la posibilidad de conseguir más información en una época en que no existían las computadoras ni nada por el estilo. Y pasó una cosa muy interesante. El grupo se formó en el año 92, éramos 15 participantes. Se fundó a pedido especial de un fabricante de insumos fotográficos en Quilmes llamado Recolanza, cuyos productos en esa época eran muy conocidos, los productos Lanza, porque él amaba la fotografía, amaba Quilmes y se había enterado hacía poco tiempo de que había una señora que quería donar una casa para hacer un museo, y no le importaba de qué fuera el museo, con que fuera en homenaje a sus padres. Y había un viejo fotógrafo que había recopilado la obra de sus anteriores fotógrafos que quería hacer un museo de la fotografía. Entonces me dijo: a ver, sé que vas a tener esta reunión de este centro de investigaciones, quiero que la primera reunión la hagas en Quilmes, porque tenemos todas las fotografías, tenemos los elementos, tenemos la casa para donar, pero la municipalidad no quiere aceptar la donación para hacer un museo porque tenía que hacer refacciones en la casa, por supuesto, a partir de pagar empleados. Entonces la municipalidad estaba escapando al mundo, pero si vos venís a hacer este centro de investigaciones y lo fundás acá en Quilmes, yo voy a venir con toda la prensa de la zona, de Quilmes y la zona, y vamos a hacer un batifón. Y efectivamente, al año se inauguró el Museo de Quilmes, que me invito a que lo conozcan, ¿no? Es un museo de la fotografía. ¿Eso que fue en el 85? En el 85 fue la reunión, el museo se inauguró en el 86, creo. El museo es Museo Municipal de la Fotografía, está en la calle 25 de Mayo. Pero a donde yo iba es que el punto es que nos reunimos todos los que nos reunimos estábamos haciendo cosas diferentes, pero todos vinculados a la historia de la fotografía, éramos 15. Muchos no se conocían entre sí, algunos estaban peleados entre sí también. Lo que es muy curioso es que apenas cada uno de nosotros empezó a hablar, ya no hablamos de la historia de la fotografía, sino hablamos de la destrucción de la fotografía. Todos nosotros habíamos sido testigos, protagonistas de cómo la fotografía se destruye permanentemente. De hecho, de ahí surgió la primera cartilla de conservación y preservación que tuvo el país de fotografía, que tenía una cartilla de 20 puntos. ¿Cómo se destruye? Por negligencia, por negligencia y por ignorancia y por superstición, llamarle como quieras, pero la fotografía se sigue destruyendo permanentemente, pero nunca falta el estúpido de turno. Y esa entidad duró más o menos 5 años. También esa entidad capotó por varios motivos. Pero lo que pasó es que nosotros quisimos interesar a los fotógrafos profesionales y no tuvimos ningún eco. Quisimos interesar a los fotógrafos aficionados, y a los dos grandes brazos de la fotografía, profesionales y aficionados. Tampoco tuvimos ninguna respuesta, no tuvimos apoyo. ¿Por qué? Porque, como yo digo en broma, los fotógrafos profesionales eran muy aficionados a la música. La música es la música que hacían en aquella época las cajas registradoras, que hacían clink, 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 cuando entraban y salían los billetes. Y los aficionados juraban por la Biblia que la fotografía había nacido el día que ellos tomaron una cámara.
lo único que importaba era su obra. ¿Qué importancia tiene lo que hicieron antes que ellos otros fotógrafos? Entonces, ¿qué sucede? Digo, nosotros estábamos tratando de concientizar a la familia fotográfica y no teníamos retorno ninguno, prácticamente. Hasta que se disolvió esto, yo quedé muy desilusionado porque había puesto mucho esfuerzo en esa entidad y empecé a ir a congresos de historia. Y cuando iba a los congresos de historia, al principio fui como oyente, pero después fui como autor y llevaba trabajos de investigación sobre la fotografía. Y ahí pasó una cosa muy curiosa. Cuando había un break, se iba a tomar café, todos los participantes del congreso venían a verme. Me decían, pero usted sabe de historia de la fotografía, pero ¿y esto qué es? ¿Y este proceso? ¿Usted sabe de tal fotógrafo? ¿Esta foto cuando fue tomada? Había un interés enorme. Yo me quedaba mirando y digo, no son los fotógrafos, son los historiadores los que les interesa la fotografía, porque es un documento histórico. Entonces me acuerdo que redacté unas bases de un congreso. Yo ya me había vuelto medio experto como se realiza un congreso. Escribí punto por punto cómo realizar un congreso de historia de la fotografía. Lo llamé a Miguel Ángel Cuarterón y Juan Gómez, nos sentamos en un bar y le dije, voy a leerles un proyecto y hasta que no termine de leer no me interrumpan. Cuando lo leí me dijeron, extraordinario. A ver, esto es extraordinario, pero ¿quién va a venir a traer un trabajo de investigación? Vos, no, y dos más. Con eso no podemos hacer ningún congreso. Le digo, no, se equivocan. Van a venir gente que ustedes nunca conocen, que nunca conocieron, pero que saben de fotografía porque son los fotógrafos de sus pueblos. Y el primer congreso lo hicimos en Vicente López con el apoyo de una entidad médica. Fue una entidad médica extraordinaria, el Centro Médico de Vicente López, y vinieron 100 personas. Vinieron 100 personas. Se presentaron creo que 37 trabajos de investigación. Cuando terminó ese congreso que duró 2 días, todos dijeron lo mismo. ¿Cuándo es el próximo congreso? Éxito. En el próximo congreso, que fue el año siguiente, que se hizo en el mismo lugar, y hubo muchas más ponencias, en el tercero más ponencias, y no para nombrar. Y pusimos este punto de que había que los trabajos tenían que ser hasta la década de 1940. ¿Por qué? Fue una trampa que hicimos, porque pusimos a todo el mundo a trabajar en la parte más antigua de la fotografía. Porque de 1940 para acá es más fácil investigar. Estamos en la década del 90, no sé, 50 años nada más. En cambio, ¿qué pasó con la fotografía en 1860, 70, 80, 40 y el siglo XIX? Así que fue una trampa ideológica que hicimos a los investigadores y funcionó muy bien. Y todo lo que se hizo después en el campo de la fotografía nacieron del Centro de Investigaciones, nacieron de los congresos, nació de la Fundación Antorchas, liderado por Luis Príamo. O sea, si ustedes en este momento están haciendo este reportaje, esto tiene que ver con aquello. No tengan la menor duda. Porque ¿quién les dijo esto? Menajoki. Menajoki habrá hablado con alguna persona que está vinculada a este tema y así es la cadena. Sí, a mí me pasó una foto de tu tarjeta, un fotógrafo muy joven, Benjamín Bascaray, que viene de Bariloche. Hace un tiempo, yo fui a una especie de seminario que hizo Cipreva con Cora Cabanil. Cora Cabanil, sí. Siempre tratando de buscar algo de historia de la fotografía. Y me parecía incluso que Cora, que la conozco de antes, y le tengo el mayor de los respetos, que también es como que es un límite, digamos. Sí, el
el tema es muy interesante. Bueno, El tema es muy interesante porque, a ver, la historia de la fotografía fue encarada por primera vez acá en el país por el doctor Pío Felipe Rebó. Él se circunscribió nada más que los daguerrotipos, hizo exposiciones, editó sus propios catálogos, que son como pequeños libros, escribió notas en los diarios, dio conferencias, y antes de morir donó toda su colección de daguerrotipos, arquetipos y ferrotipos al Museo Pampeano de Chascomús. Hoy en día es el tercer congreso, el tercer museo por importancia de los daguerrotipos, y los más importantes los donó el Museo Histórico Nacional. Pero después de eso, nada. De hecho, él no tuvo discípulos, estoy hablando de la década de 1940. Inclusive investigando los daguerrotipistas que actuaron en Argentina, él se puso en contacto, por ejemplo, con investigadores de la talla de Leopold Newcomb, de Estados Unidos, que está considerado el padre de la historia de la fotografía norteamericana. Pero después de él nadie se ocupó, no tuvo discípulos. Obviamente él era miembro del Instituto de Numismática Antigua Lorenzi. Yo también pertenezco a esa entidad, y recuerdo que hablé con un viejo socio del instituto y me dijo, digo, porque yo le pregunté por Diego, me dijo, era muy pesado. Dice, cuando lo veíamos venir, dice, ahí viene el Rebó y nos va a hablar de la agricultura. Y la gente le escapaba porque el tipo le venía a hablar de algo que nosotros no entendíamos nada. Por supuesto, los catálogos, o sea, las publicaciones de Rebó están acá en esta biblioteca, están en la parte de reservados para la gente que tiene la credencial de investigador de la Biblioteca Nacional. Luego hay otro historiador del arte, Vicente Gesualdo, que empieza a escribir algo sobre la fotografía, hasta que surge en 1985 el Centro de Investigaciones. O sea, como institución que aglutina o reconocida. En cuanto a la academia, te hago la pregunta más complicada. ¿Puede tener esta situación de la fotografía que siempre está buscando un lugar para meterse dentro de las artes, o ser reconocido el fotógrafo, o que la fotografía tenga el valor documental, periodístico que ha tenido, con esta situación académica que nos pasa en Argentina o institucional, de que no haya tantos historiadores de la fotografía o lugares donde estudiar una carrera formal de fotografía? Bueno, el Estado Nacional, a través de todos los gobiernos, no le ha dado mucho apoyo a la fotografía. Eso es lamentable. De todos los signos políticos. Eso por un lado. La fotografía ha buscado su camino de representación a través básicamente del esfuerzo privado. O sea, han surgido primero la sociedad fotográfica en una entidad privada, luego surgieron los fotoclubs, luego surgieron los grupos independientes. Los colectivos fotográficos. Sí, los colectivos fotográficos, o sea, la gente que se reunía en la carpeta de los 10, Grupo Forum y tantas otras entidades, pero siempre en el ámbito privado. Luego, desde el punto de vista de historia de la fotografía, esta irrupción de este entusiasmo que hemos puesto en todo este... Acá vieron la llegada de una señora que investiga la fotografía en San Juan, por ejemplo. Han surgido museos fotográficos. El país ahora tiene varios museos fotográficos. Están surgiendo como hongo los archivos fotográficos. Ustedes en este momento están haciendo esta entrevista, esta filmación, en la fototeca Benito Panunzi, que fue un pionero de la fotografía en la década del 60, de la Biblioteca Nacional de la República Argentina. La Academia Nacional de Bellas Artes incorporó como miembro de número a los César, hace ya muchos años. Y recientemente, el año pasado creo, incorporó a Luis Prío. Ahora son los dos miembros de la Academia por la fotografía. Todavía la Academia Nacional de la Historia no tiene un referente en el campo de la historia de la fotografía, que sería el otro ámbito
necesario, porque hablamos de bellas artes. Bueno, es un lugar muy cerrado la academia. Yo soy estudiante de historia, por eso. Ajá. La academia es un lugar muy cerrado. Bueno, de hecho, han incorporado a Luis Príamo, que no pertenece al alta burguesía, que están cerrados. Y faltaría un miembro en el campo de la Academia Nacional de Historia. Pero lo que es más importante es que la fotografía digital, que fue uno de los cambios revolucionarios de la fotografía, podemos decir que prácticamente mató la fotografía analógica, pero curiosamente resucitó la fotografía antigua. La resucitó y la lanzó al mundo de una manera impresionante. Hoy cualquier persona con una sencilla cámara digital o un teléfono o con una cámara o con un escáner puede reproducir todos los archivos de esta antigua fotografías y enviarlo a cualquier parte del mundo en altísima resolución. Esto hace que la fotografía histórica o antigua haya cobrado un incremento enorme. Y vemos constantemente me están consultando sobre nuevos repositorios, o sea, nuevos archivos de fotos. ¿Por qué? Porque, bueno, los museos tienen fotos, de todo tipo tienen fotos, los museos. También los archivos históricos, las bibliotecas, las entidades, todos tienen fotos, las empresas privadas. Las familias. Bueno, ese era el punto que quería destacar, aprovechando que ustedes están gentilmente entrevistando. La inmensa mayoría de las fotografías producidas en este país y aún fuera de este país no están en las entidades ni públicas ni privadas, están todas en las casas de familia. Cada familia tiene 100, 200, 300, 500 fotos y a veces más. Si sumamos todas esas fotografías, tenemos un volumen inabarcable. Y el problema es cuando a veces esas fotografías se destruyen. Yo hace más de 30 años está leyendo una frase que dice: no destruyan sus fotografías antiguas, pertenecen al patrimonio cultural de nuestra nación. Y es un mensaje que va dirigido a la población. Y ahora vemos como todos se interesan por recuperar la historia de la fotografía. Ustedes se están interesando por recuperar la historia de la fotografía. Es muy interesante porque, por ejemplo, cuando nos reunimos en Quilmes en 1985 con la Fundación del Centro de Investigaciones, como ya les dije, eran 15 personas con distintos intereses. Juan Gómez estaba trabajando, había iniciado este camino a pedido del Fotoclub Buenos Aires para reconstruir la historia del Fotoclub Buenos Aires. Y se tropezó porque no había una historia de la fotografía argentina, entonces dijo: hay que reconstruir. muchachos, primero voy a escribir sobre la fotografía argentina. Y Miguel Ángel Cuarterolo empezó su investigación interesado en reconstruir la historia de los reporteros gráficos. Y le pasó lo mismo. De hecho, el libro de Cuarterolo fue el primer libro de historia de la fotografía argentina, junto con Beque Casavalle, que era un libro también vinculado a Uruguay, pero Uruguay tiene muy pocos libros, ¿no? Se llama Río Platense, pero imágenes de Río de la Plata, pero son todas fotografías y investigaciones sobre Argentina. Por lo cual ahora aprovecho que ustedes me están grabando para decirles a todos: guarden sus archivos fotográficos. De hecho, acá tenemos un archivo fotográfico fantástico, obviamente no del volumen del archivo de cada generación. Y en esta fototeca tenemos una biblioteca fotográfica muy considerable, que es la más grande del país a la consulta libre y gratuita. Y hemos logrado tener una sección de Argentina, que es la que está abierta allá. O sea, es más grande la fototeca que el archivo general de la Nación, la parte de fotos. No. El archivo general de la Nación, el Departamento de Documentos Fotográficos del Archivo General de la Nación, se supone que tiene más de 1 millón de fotografías. Nosotros tendremos 40.000, 50.000 fotografías, nada que ver. Pero el Archivo General de la Nación no tiene una biblioteca fotográfica. Nosotros eso es organización. Lo que tenemos es la biblioteca fotográfica.
Y somos una de las pocas fototecas, esta es una fototeca que tiene un archivo fotográfico con originales de época o copias vintage. Tenemos un banco de imágenes donde están estas fotografías que se pueden visualizar y se pueden comprar. Y tenemos una biblioteca fotográfica del país y del mundo para la gente que quiera consultar. Vienen, se sientan, toman el libro de estantería abierta y se pueden quedar de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde sin ningún problema. ¿Y saben qué? Veo pocos reporteros gráficos que vienen a consultar esta fototeca. Pero ya van a llegar. Quizás no ellos, a lo mejor sus hijos o sus nietos. Seguro. Pero van a llegar. Y bueno, son algunos gajes de los reporteros que son difíciles también, de la profesión. Bueno, les voy a contar una cosa. Esta fototeca nace de los reporteros gráficos. Hace ya varios años, más de 10, un editor fotográfico muy conocido, Marcelo Brodsky, ¿han escuchado hablar de él? Sí. Por un motivo que ignoro, siempre digo que se me pregunté cuando nos quedamos charlando me olvido, tenía una cierta amistad con el director de la Biblioteca Nacional de aquel entonces. Y le dijo que quería donar su biblioteca fotográfica personal. El director dijo, perfecto. Entonces dijo, bueno, ¿y cómo va a ser el trámite? Bueno, traigan los libros, los catalogamos, queda allá, hacemos esto, ¿no? Y le mandamos los depósitos. Y, bueno, vienen los fotógrafos y piden los libros por el título, por el autor. No dono nada, dijo. Entonces no dono nada. Pero ¿cómo no? Ya los fotógrafos de prensa, los fotográficos no saben el título del libro, ni siquiera saben el nombre del autor. Ellos ven el libro y lo toman. No, pero que sí, que no, que sí, que no. Bueno, finalmente llegaron a un acuerdo. El acuerdo fue que iba a donar Brodsky estos libros si era estantería abierta. Así lo hizo, fue al lado, que es la sala del tesoro, que es el santo santo de la biblioteca, un académico de todo el mundo, y venían los reporteros gráficos a ver sus libros, a los gritos y qué sé yo. La directora dijo, sáquenme, Fumando y tomando. sáquenme de esta gente de acá, sáquenme de esta biblioteca, yo acá no la quiero, este es el tesoro de la Biblioteca Nacional, acá están los incunables de Gutenberg. Y entonces, pero al venir la biblioteca acá, entonces se decidió la creación de una fototeca y se empezaron a rescatar las fotografías que ya estaban en la biblioteca, ingresadas en la biblioteca desde el siglo XIX. Claro. Entonces, la biblioteca empezó a funcionar y empezó a cobrar mayor volumen porque empezamos a rescatar los libros de fotografía que estaban en la biblioteca, en los depósitos. O sea, a lo de Brodsky se sumó los libros y todavía los seguimos rescatando, todavía hay libros perdidos de fotografía. Es un fenómeno también argentino, ¿no? El de los coleccionistas privados. Por ahí leí una nota, creo que de Sara Facio, que decía que también había donado. Sara Facio es una figura importantísima en la fotografía argentina. Donó casi todas sus fotos y su biblioteca a la Academia Nacional de Bellas Artes. Perdón, al Museo Nacional de Bellas Artes. Al Museo Nacional de Bellas Artes. Y creó una disciplina dentro del Museo Nacional de Bellas Artes de fotografía y una galería que me dijeron ahora que lamentablemente la cerraron. Pero quien sigue en el cargo es Verónica Tell, que es una historiadora de la fotografía, la mencionada ahí. O sea, no es una fototeca lo del museo, o sea, que no puedes acceder de la misma forma ¿A dónde? al Museo de Bellas Artes. El Museo de Bellas Artes tiene las obras donadas o conseguidas en donación por Sara Facio, que tenía amistad con muchísimos fotógrafos argentinos. Y en algún momento hubo una galería fija. Una galería fija donde se hacían exposiciones. Pero ahora me dijeron que esa galería no está funcionando. Creo, no sé, yo no fui a constatar eso. Pero tiene una fototeca. Tiene una fototeca que yo no sé cuál es el volumen de esa fototeca, pienso que deben ser varios miles de fotos, pero de autores importantísimos, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos un álbum de un aficionado de 1930 que
que salió a fotografiar de plata, pero ellos tienen de autores reconocidísimos, ¿no? O sea, es una fototeca de autores reconocidos. A ver, ¿seguís sacando fotos? No, yo hace muchos años que no saco fotos. Me di cuenta que no se puede estar en la procesión. Y si te tuviéramos que preguntar por alguna foto o por alguna colección, generalmente cuando alguna vez que yo he hecho algún reportaje a algún fotógrafo, es más fácil porque, bueno, el fotógrafo, vos sabés que es una cuestión de ego, nosotros somos estudiantes o fotógrafos, que elige una foto suya y demás. Si tuvieras que elegir alguna foto, una colección o un fotógrafo, o un historiador, no sé, algo así que lo podamos buscar o mostrar después en clase. Bueno, si yo tuviera que hablar de un fotógrafo, tendría que hablar de mi tatarabuelo. Pero poco puedo hablar de mi tatarabuelo porque, a pesar de que tuvo 5 hijos fotógrafos, y uno de ellos un pionero en el cine argentino, los archivos de todos ellos se destruyeron, no quedó nada. De ahí la necesidad de crear instituciones para rescatar la obra de ellos. ¿De ellos y de tu abuelo? No, ya no continuó la profesión. O sea, mi tatarabuelo tuvo 7 hijos, 5 varones que continuaron la profesión fotográfica, pero ya mi abuelo ya no continuó la profesión, mi padre no, pero yo la retomé sin saber la existencia de ellos. ¿Y de Hamburgo a Buenos Aires quién vino? De Hamburgo a Buenos Aires vino Adolfo Alexander, que se estableció primero en Valparaíso en 1850, con daguerrotipos, pero introdujo el sistema negativo-positivo de fotografía, está considerado como el padre de la fotografía chilena. De ahí pasó a Copiapó, pero se dedicó más bien a la explotación de minas de plata en el desierto de Atacama. De ahí pasó a San Juan, de San Juan pasó a Mendoza. En Mendoza se casó con una mendocina, una de las principales familias, la familia Lencina, que tuvo gobernadores en Mendoza. Tuvo hijos en Mendoza, después se trasladó por un episodio muy interesante a Buenos Aires. Acá tuvo varios estudios, volvió a Hamburgo, siguió trabajando como fotógrafo en Hamburgo con toda su familia, y ahí tuvo otros hijos alemanes, volvió a la Argentina y murió en 1881. Sus restos reposan en la Recoleta porque fue un destacado masón. Ah, verdad. Masón de grado 33. Y está en el panteón de la Logia de Obediencia a la Ley a la que él pertenecía. O sea, llegó a la máxima jerarquía de la masonería argentina. Era un hombre muy culto. Algunos historiadores de la masonería dicen que en su estudio se hacían reuniones literarias, exposiciones pictóricas, pero reconstruir su vida ha sido muy difícil porque no ha dejado, como todos los fotógrafos no escriben dos palabras juntas, entonces no ha dejado testimonios escritos. O todo igual. ¿Querés preguntar algo? No, yo creo que no. Yo creo que Tenemos mucho más de lo Tenemos mucho más, sí, sabemos. Yo ya sabía que íbamos a... No, pero acá noté las partes donde hablamos. y ahora están metidos en un brete. A ver. Los catálogos de Águila no llegaron, pero confío en Melajón. Sí, Julio me dijo, yo personalmente se lo voy a llevar y me es buen tipo, Julio. Repositorios, o sea, ustedes tienen cosas escaneadas en la fotografía. ¿Solamente se accede viniendo a la fototeca en persona? ¿O también se puede acceder? Por internet, si entras, o sea, obviamente la computación no es lo mismo por mi edad, pero por internet vos podés visualizar muchas fotografías. Bien. Pero están en baja resolución. O sea, si las querés editar en resolución no sirve. Pero acá podés venir y ver en este banco de imágenes todas las fotos que tenemos digitalizadas, todas de Argentina, porque primero tenemos que cantar en este país. Las fotografías cuestan 12 pesos y te dan un CD, un DVD, depende de la cantidad, creo que cuesta 6 pesos. Con la obligación que tengas que decir Fototeca Benito Parosi, Biblioteca Nacional, los créditos de las fotos. Los libros son de consulta libre y gratuita. No podés fotografiar porque tiene derecho de autor, pero podés tomar nota.
Y las consultas, bueno, mi trabajo, o sea, todo lo que quieras saber. ¿Y qué es lo que nos trajiste acá? No, bueno, ahora, estos son 2 libros de los congresos. Estos son 2 libros de los congresos. Hemos editado ya 10. Ya que tenés una galería de pose, por ejemplo. Las ponencias, obviamente, son ponencias de 15 minutos, o sea, no duran mucho, o sea. ¿Los congresos se siguen realizando anualmente? Se sigue realizando cuando se puede, pero no tenemos el apoyo de nadie. Entonces, y tenemos como un inconveniente. Para realizar un congreso tenemos que entregar una memoria, ¿ves? Porque yo puedo hacer un congreso y entregarte un CD, pero nosotros queremos entregar un libro en papel. El CD no se lo damos a casi un año, este libro casi un año no está. Sí, es un formato que funciona. Sí, desde el hasta acá, ahora, si vos necesitas un CD, ¿le vas a poder leer a casi un año? No, creo que son 10 años es lo máximo que te garantizan los fabricantes. ¿Y dónde se han hecho los últimos congresos? ¿El último cuándo fue? Los últimos 2 los hicimos en Chascomús, siguiendo con esta magia del Río Mo. Chascomús está el Museo Pampeano. El Museo Pampeano, donde está la colección de daguerrotipos. La tercera colección. La primera colección de daguerrotipos está en el Museo Histórico Nacional, la segunda está en el Museo Local, la tercera está acá. Yo he logrado que un amigo, Bruno Lendar, que es un ingeniero argentino radicado en California, donara 66 daguerrotipos aquí a la fototeca, pero son todos norteamericanos. Y vos decías que mucho de lo que se conserva de la historia de la fotografía en Argentina lo tienen los fotógrafos, entendí eso, ¿no? Los fotógrafos sociales del interior. Entendí como que los pueblos, el fotógrafo que hace la foto del pueblo. No, o sea, lo que digo es lo siguiente, a ver, si hablamos de los fotógrafos profesionales, todos los fotógrafos tenían sus archivos. Las fotos que ellos vendían están en las millones de familias. Ahora, cuando un estudio se cerraba, y lo han cerrado prácticamente todos, en la inmensa mayoría de los casos, primero se tenían el archivo fotográfico. La cámara capaz que se vendía, porque había que comprar, pero el archivo fotográfico tenía un volumen enorme de vidrios negros o acetatos flexibles. Casi todos los archivos se tiraron. Algunos se han salvado, ¿no? Algunos se han salvado. Todo es una cuestión de rescate. Hay que ponerse el chip del rescate y empezar a trabajar en eso. Sí. Por ejemplo, ¿quién ha hecho? Bueno, con lo cual hicimos Eduardo Loboni lo conoce. Sí. Y saben que hicimos un trabajo sobre el fotoperiodismo argentino. No. O lo pasaron y yo no lo registré. ¿Pero un libro? Son fascículos que sacó Clarín. Ah, no, entonces sí. Pues, Sí, lo trajo el otro día. Sí, son los libros que trajo. Fascículos que trajo. Son 16 fascículos, son 18 fascículos en un estuche. Sí. Eso es lo que tiene. Se vende en Clarín eso, ¿eh? Se vende en Clarín. Clarín tiene una receptoría en la avenida Corrientes, entre Florida y San Martín, y ahí se vende ese estuche baratísimo, creo que 240 pesos. Buen dato. Un capítulo de esos fascículos es la tapa de la gatita, como pero hay que tratar de rescatar la historia del fotoperiodismo. Fíjense, los folletos que les acabo de dar a ustedes, o sea, esos catálogos son una muestra que hicimos el año pasado sobre peronismo. ¿Por qué? Porque un jefe de la biblioteca, que es un activista político del peronismo y es un coleccionista, ¿Quién es? Roberto Basquetti, tomó conocimiento de que había una señora que tenía un archivo de negativos. Sí, ya nos vamos. Qué buena foto. ¿Eh? Sí, nos vamos. 5 minutos, ya no.
Qué buena foto. Sí, claro. Entonces la biblioteca compró este archivo negativos, acá se limpió, se digitalizó, se hizo una muestra y se hicieron 5 catálogos. Ah, esto es lo de Cristiano Junior. Claro. País en transición. Este es el de Benito Panunzi y Esteban Bonet. Y este es el libro que también está en venta en la trayectoria de Clarín a 500 pesos. Son los 4 tomos de la fotografía de historia de Argentina que hicimos con Para un libro de fotografía, 500 pesos existe. No, además son las principales asociaciones del país, son traer sus mejores fotos. ¿Qué pasa que me enteré de que tengo yo porque Ah, mirá, él tiene la continuación de. la continuación. Sí, es toda una serie de. Bueno, que tenés ese libro. Nos faltó hablar de política, después hablamos de todo. No, política no. Te voy a decir una cosa. Impresionante. En política no solamente llegan los peores. Eso sí, ellos viven bien. Todos. Siempre, sí. Todos. Cada vez mejor, ¿viste? Se aumenta el sueldo cada vez más. Todos La viven tienen, bien. la tienen atada. Todos viven bien. 500 pesos, la verdad Sí. que queda todo registrado. Bueno, a ver. Esto y el de fotoperiodismo se los recomiendo. Bueno, sí, ni hablar. Yo no sabía dónde conseguirlas.